Listo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la función del lector en la interpretación de textos literarios. Eh, Nuestro objetivo va a ser reconocer el papel activo del lector en la construcción del significado del texto literario, comprendiendo cómo sus experiencias e interpretaciones van a influir en la lectura. Esto podría ser de libros, de noticias, ahora hasta de películas, las podemos aplicar activamente. Ya, aquí les he puesto preguntitas igual que ayer. ¿Qué sientes o piensas al leer una historia? ¿Crees que todos las interpretan de la misma manera que usted lo hace? ¿Por qué una obra puede tener distintos significados? Y no solo en libros, puede ser en películas o en cuentos. ¿Por qué cree que todos pensamos diferentes? No sé si alguien tenga una intervención o seguimos. Yo, Licen, Dígame. buenas noches primeramente con todos. Es que yo, póngase cuando lee una historia o un cuento, es como que usted se traslada a ese momento, siente que está ahí. Ya. Entonces es como que vive el momento de la historia. O sea, solo se imagina y usted se ve ahí. Ya. Pero ¿por qué cree que todos tenemos una diferente interpretación? Es que, como digo, no cada quien Nos- ve como lo ve sus ojos, ¿no? Como cada quien piensa diferente, ¿no? Claro. Sí, todos podemos, gracias, todos podemos construir a partir de nuestro conocimiento el significado. Por ejemplo, la interpretación es el proceso mediante cual el lector otorga un sentido a esa obra, a ese libro, a ese cuento, como ya les mencionaba, a partir de su experiencia, desde su conocimiento y desde sus emociones también. Cada lectura, cada cuento, cada película va a generar una visión general del texto o del contexto que tengamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, recién me acuerdo que salió El Conjuro, tal vez algunas personas ya los hayan visto, algunos les genera miedo, otras dicen, ni miedo dio, otras dicen, no, estaba más o menos, ¿ya? Todos tenemos opiniones diferentes. Igual en un libro, en unas historias podemos interpretar de diferentes maneras, simplemente por el contexto y la experiencia que ya tenemos. Y ahorita nosotros como adultos, pues las emociones nos invaden, pues con las emociones nosotros la mayoría de cosas las interpretamos. Entonces, en la literatura moderna, el lector ya no es un receptor pasivo, ahorita ya no es como que era en la antigüedad, hace 50, 100 años que solo leía y no podíamos tal vez hacer una réplica al autor, no podíamos hacer nada, solo leer y ya. No, ahora ya tenemos la capacidad de hacer críticas, si no le gusta la película, pues ¿qué pasa? Le pone una estrellita, le podemos poner una valoración, etcétera. Y entonces hemos dejado de ser receptores pasivos, ahora ya nos interesa. Vamos a ser un participantes activos que completa el sentido de la obra. Vamos a interpretar desde una perspectiva personal. Por ejemplo, también en los cómics, yo me acuerdo que a mí me gusta Marvel, la verdad. Por ahí de Endgame, cuando decían unos le apoyan a Thanos, no sé si se han visto esa película, y otros están en contra. Unos dicen Thanos tenía razón, el otro dice no, ¿cómo va a tener razón? Y etcétera. Pero siguen teniendo las mismas posturas personales en base a sus experiencias que ya tal vez ya leyeron antiguas obras o vieron antiguas películas y ya se basan en eso para tener una opinión. Entonces, aquí podemos tener varias teorías, pero nosotros ya somos lectores activos que se supone que nos debe interesar lo que estamos leyendo, por eso lo leemos, o las películas que estamos viendo nos interesa, por eso las estamos viendo. Entonces, el rol activo lo propuso Roland Barthes y Humberto Eco, que dice que la lectura es un proceso creativo. Ya todos tienen la capacidad de tal vez, como decía Alexis, de imaginarse tal vez hasta la misma historia si estoy leyendo un libro. Me imagino que estoy dentro de la historia, si estoy viendo una película igual.
puedo tal vez imaginarme o puedo crear hasta nuevos personajes a partir desde mi creatividad, desde mi punto de vista personal. Entonces, cada lector reconstruye ese texto según el contexto y las vivencias, porque no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que nunca ha visto una película de terror y otra persona que siempre vea películas de terror, que sea su género favorito, no es lo mismo porque van a tener diferentes opiniones. Tal vez al que recién ve la película de terror diga, no, está muy fea, me dio mucho miedo, y la persona que ya ve muchas veces las películas de terror, pues diga, no, está mala, es de mala calidad, no dio miedo, le falta argumentación, le falta sentido a la historia, ¿ya? Eso depende obviamente del contexto que tengamos. El autor siempre nos va a proponer ideas, pero el lector es que le va a dar vida al interpretarlas. Y lo mismo pasa en los libros, en las películas, los cuentos. El autor puede proponer un montón de personajes y ponerlos ahí, pero nosotros como lectores nos encargamos de darles vida, de interpretarles, de ponernos a favor o en contra de la persona que está ahí, de si estamos, a veces hasta nos ponemos a favor del villano, de no, si tiene razón, ya, y nos ponemos a favor porque compartimos tal vez alguna experiencia, compartimos la idea de pensamiento y podemos hacer eso. Por eso una misma obra puede tener múltiples significados dependiendo el público, la época y sobre todo el contexto, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante puede leer El Principito. Yo siempre sé recomendar este librito, El Principito, como un cuento infantil, ¿ya? A un niño le damos el librito del Principito y de una va a decir, es un cuento infantil. Un adulto sin haberlo, solo ve la portada, es un cuento infantil y no lo podemos leer los adultos. Pero si ya cuando lo lee la persona que es adulta, pues valga la redundancia, va a interpretar como una reflexión tal vez sobre la soledad y la amistad. Recuerda que en el que no se ha leído El Principito, por ahí un resumen es que el príncipe pasa solo, él pasa narrando la historia, que llega en un avión y se le daña. ¿Ya? A un estudiante, por ejemplo, a un niño de 7 8 años le va a parecer el mejor libro, un cuentito muy bonito. En cambio, para un adulto lo va a interpretar, va a analizarlo y va a decir, no, está muy solo, habla de la amistad, de los valores que podemos tener. Y ambas son válidas, ambas posturas son válidas, dependiendo obviamente el contexto, pero son válidas las opiniones. Uno lo interpreta como un cuento, otro como una reflexión personal. Entonces, las experiencias personales, los valores, el nivel educativo y el entorno cultural siempre va a influir en la manera que nosotros entendemos una obra literaria. Como ya les decía, ya puede ser una película, un libro, un cuento, pero no existe lecturas únicas ni definitivas, porque usted mismo, nos vamos aquí toditos, nos vamos al cine y vemos una película y nadie va a tener la misma opinión. Todos tal vez compartan en ciertos aspectos, pero no todos tienen la misma opinión. ¿Ya? Unos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra de la postura del personaje principal, pero tenemos diferentes opiniones. Y el hecho solo es de las experiencias personales, nada más. De ahí el resto es muy manipulable, pero nuestras experiencias es como lo hacemos, que entendemos tal vez esas historias, esos libros. ¿Ya? En base a nuestras experiencias yo lo voy a entender bien, lo voy a analizar y tal vez se diga si estoy a favor, si estoy en contra, no me gustó, si me gustó y obviamente dando su argumentación. Entonces, la importancia del lector en la literatura contemporánea, el lector se convierte en el coautor básicamente del texto, ¿ya? La persona que lee el libro, que por ahí me compré un librito y es parte de esa historia, y es parte es como que si también lo va a redactar al libro, porque usted le va a dar el significado, de ahí son simples letras, ¿ya? Escritas por una persona que ni conocemos. Ya, pero si nosotros le damos el interés, nos vamos a convertir en coautores de ese libro. La literatura moderna ya lo reconoce con el significado de no está solo en las palabras, sino en la interacción entre texto y lector. Nosotros tenemos que darle un significado, porque esa es la finalidad de un texto. Nosotros darle un sentido personal, eso sí, siempre va a ser personal, buscando una interacción siempre entre el autor y el lector.
tal vez compartan en opiniones, tal vez no las comparta, pero eso ya es siempre en base personal y en base a las vivencias. La lectura crítica entonces implica analizar, cuestionar y reflexionar sobre todo lo que se lee, no solo de ciertas cosas. Debemos analizar, cuestionar y reflexionar sobre todo prácticamente lo que nos rodea para ello te ser una persona enteramente crítica, porque un lector crítico no se conforma solo con comprender, ah, sí, ya entendí, pero no, tal vez no busca una reflexión, no busca crecer ahí como persona que me sirva de algo ese texto, que me sirva de algo esa película, ¿ya? Y a nosotros debemos ser críticos y buscar más allá de ese conformismo, de comprenderlo. Vamos a buscar tal vez mensajes, símbolos, buscando algo crítico que me ayude a crecer como persona, tal vez a tener una mejor opinión de la vida, en caso de si está por ahí viendo películas de reflexión por ahí a tomar las cosas, porque toda película tiene su finalidad, algunas divertirse, otras enseñanza y así. Igual en los libros es lo mismo, cada libro tiene su finalidad, el, el entender ya es personal. Por ejemplo, acá también la obra de Hamlet de Shakespeare, ahí era de venganza. Por ejemplo, para algunos lectores puede ser una tragedia política porque le tiene que asesinar a el hermano, creo que le tenía que asesinar al tío, algo así era, ya no recuerdo. Pero se pelea y podemos nosotros tomar una postura política, ¿no? Es que se están peleando porque el espíritu del papá le dice que le mate y así. Pero otros pueden tener una historia de entenderla como una historia de venganza o como una reflexión filosófica sobre la vida y la muerte. Si yo termino de leer y dice, tiene razón, tenemos que valorar la vida, tener el cuidado con las familias, ya saco una reflexión crítica y educativa para mí. Pero otras tal vez les tomen como posturas políticas, pero tal vez no les da enseñanza, pero les da, no sé, la, la idea de no confiar en todas las personas, por más cercana que sean, no podemos confiar y así podemos sacar de la misma obra varias opiniones. Sí es medio interesante, por ahí si les gusta leer, sí es recomendable. El lector y en el tiempo, las interpretaciones cambian con el paso del tiempo, siempre no es lo mismo. Nosotros mismos hasta cambiamos. Hoy día me veo una película y tengo una opinión. Mañana me veo la misma película y tal vez ya cambie de opinión. Tal vez ya la entienda de mejor manera porque la vi dos veces. Y así, a veces hasta tenemos, no sé si tienen películas favoritas que las pueden ver tres, cuatro, cinco veces y no se aburren, las siguen viendo y sacan de cada que la vuelven a ver, sacan una nueva vivencia, ¿ya? Entonces, con el paso de tiempo, tal vez yo genere nuevas experiencias, nuevas opiniones sobre la misma película o nuevas enseñanzas que me sirven en mi contexto diario, ¿ya? Una obra escrita hace siglos puede adquirir nuevos sentidos según las preocupaciones del presente. Porque no es lo mismo, por ejemplo, de nuestro estimadísimo Homero que escribía la Ilíada y la Odisea. No es lo mismo en esa época que le consideraban como algo, algo súper bueno, revolucionario allá. Pero ahora nosotros casi nadie la conoce ya esas obras, ya no es lo mismo y a veces no le damos ni el mismo sentido. Eso ya vamos dependiendo obviamente el contexto, pero se lo puede volver a tal vez a adaptar y si me sirve algo, pues sí puedo tomar el pensamiento de este autor con los filósofos antiguos, por ahí Sócrates, Aristóteles, Platón, tal vez me digan, unas personas digan, no, ¿para qué me va a servir de personas que ya están muertas hace mucho tiempo? Otras personas dicen, no, tenían ideas muy convincentes, me puede servir para un ideal para mi vida, ¿ya? Eso depende igual, como les decía, del contexto de la persona, de su nivel de conocimiento, más que todo de sus experiencias y ahora de las emociones, porque somos seres muy emocionales. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros tener una lectura interpretativa? Pues nosotros podemos desarrollar el pensamiento crítico muy bueno. Tanto como les digo, si no les gusta leer, pues vayan a ver películas, yo siempre recomiendo.
vean películas, no sé, audiolibros, como ustedes se manejen mejor, pero van a desarrollar ese pensamiento crítico. Voy a tener la capacidad de razonar muy bien. Vamos a enriquecer la comprensión lectora, voy a entender tal vez más rápido, no solo de los libros, voy a comprender las órdenes tal vez que me dé el jefe a la primera y no necesito que me repitan dos, tres veces, ¿ya? Siempre vamos a fomentar la creatividad y la empatía porque nos hace pensar. Los libros y las películas siempre nos hacen pensar qué pasaría si, ¿ya? ¿Qué pasaría si estuviera dentro de la película? ¿Qué pasaría si fuera real? ¿Ya? Nosotros ahí tal vez nos podemos plantear esas preguntas. Y obviamente permite valorar la diversidad de opiniones. A mí sí me interesa de verdad una obra, tal vez hasta voy a ver las opiniones ahí abajo de las películas, las valoraciones, tal vez leyendo reseñas ahí positivas o negativas, viendo si comparto esa misma idea, si no comparto la idea. Podemos darnos cuenta ahí en las reseñas de cada película o de cada libro, ahora que tenemos el internet, de una podemos encontrar reseñas no sé, de la película del Conjuro, por ejemplo, el Conjuro, de ahí les van a asomar las reseñas de críticos profesionales y críticos que solo las ven por una vez, dos veces y expresan su opinión de qué les parece bien, mal, le falta mejorar en algo, no tiene sentido, etcétera. Entonces, en conclusión, el lector es el más esencial, tiene el papel más importante el lector. Sin él, el texto permanece incompleto, es como un texto que nadie quiso leer, ahí se quedó. Si nadie le gusta leer, pues ahí se va a quedar ese texto, esa película, y va a quedar en el abandono, va a ser un fracaso. Entonces, es de nosotros la autoría casi de esos libros, somos coautores, porque sin nuestro interés, pues no saldría al flote esas historias, que unas sí son muy buenas, nos ayudan a analizar el sentido de la vida, etcétera, de varias películas, y tienen éxito, ¿ya? Entonces, sin él el texto va a permanecer incompleto. Leer es un acto de recreación, de análisis y de descubrimiento que transforma tanto la obra como al lector mismo, ¿sí? Esto igual, y si nos vamos a las películas, pues nosotros damos nuestro granito de arena para que sigan tal vez replicando más películas de eso. Damos también nuestro punto de vista, vamos con nuestros amigos a comentar que sí estaba buena la película, me ayudó. Está interesante porque nos propone, no sé, el sentido a la vida, el sentido de la vida, y así un montón de las películas que podemos ver si no nos gusta leer. Y si les gusta leer, pues hay varios libros, igual por categorías, igual que las películas, porque son muy parecidos, que podemos dar esa transformación, más que todo personal, porque esto sí ya es netamente personal, depende de la persona. Si no le gusta, pues no va a hacer, no le van a hacer y va a quedar simplemente para más que todo como conocimiento. Aquí les he puesto otra lectura sugerida. Este solo son tres, cuatro hojitas, si no me equivoco. Ahí pone en Google La muerte del autor. Es una opinión, un ensayito corto, como sobre cómo destaca la importancia del lector para interpretar sin depender del sentido que el autor quiso dar. Ya, él quiere decir que no importa la opinión del autor, sino solo la del lector. Esa es lo más importante. Así ponga la postura a favor el que escribió. Y, por ejemplo, una persona lo lee y está en contra, pues esa es la más importante. La opinión importante siempre va a ser de la persona que lee, de la persona que ve. Y así es medio interesante por si les apetece ir a leer, es un poquito nomás, solo son cuatro hojitas sobre la muerte del autor. ¿Ya? El debercito es muy sencillo. A veces no les va a costar ni leer porque ya capaz que se lo saben de memoria. ¿Ya? Tiene que leer el cuento de la Caperucita Roja y explicar en 5 líneas cómo lo interpretas tú y cómo cree que lo interpreta otras personas, obviamente de forma diferente. O cómo crea mejor hagamos una comparación, como no podemos hacerlo aquí nosotros entre compañeros, me va a hacer una interpretación ahora que es adulto, cómo interpreta ese cuento y cómo lo interpretaba cuando usted era niño, cuando le leían de niño ese cuentito, ¿ya? Algunos críticos saben decir que la Caperucita Roja es la villana del cuento, ¿ya?
Así que por ahí les dejo esa duda. Entonces, ¿está entendido el deber? Ya, no le hagamos caso que yo voy a cambiar. Leer el cuento y poner la opinión personal. Porque como no podemos compartir aquí entre nosotros, pues siquiera compartamos entre nosotros mismos. Ya, entonces así queda el deber. Tiene que leer el cuento de la Caperucita Roja, si es que no se acuerda, pues lo vuelve a leer y va a explicar en 5 líneas cómo lo interpreta ahora que usted ya es una persona adulta, ya tiene su pensamiento formado, todo formado, y cómo lo interpretaba que cuando era niño, cómo le decían que era. Ya, ese es el debercito. ¿Alguna pregunta? No, Licen, todo entendido de la caperucita ahí. Ya, listo. Entonces, es un debercito facilito, más que todo para que recuerden y cómo ustedes han cambiado, porque todos estamos en constante cambio. A veces nos topamos con amigos que eran hace 10 años que estábamos en el colegio mismo y dice, chuta, cómo has cambiado, ni de creer, dice, ya. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que somos seres que cambiamos día tras día, somos seres diferentes, ya. Entonces, ahí quedamos. Pilas, nos vemos el día de mañana, harán los debercitos. Hasta mañana, que pasen muy bien. Hasta mañana con todos, descansen. Una buena noche. Mañana, Ya, dicen esta mañana. hasta mañana, que pasen muy bien. Hasta mañana.